Infecciones en cirugía. Bueno, en nuestro plan figura de vuelta lo que es sepsis, respuesta inflamatoria sistémica, choque séptico, síndrome de falla orgánica múltiple, concepto, definición de séptico, pioemia, concepto de foco séptico, gérmenes más comunes, concepto de diseminaciones hemáticas, significado de localizaciones secundarias, manifestaciones clínicas, diagnóstico, anatomía patológica, fiebre, tipos de fiebre, importancia de la fiebre, conocimiento de los elementos auxiliares del diagnóstico, elementos básicos del tratamiento, infección micótica, actinomicosis, esporotricosis, madulomicosis. Bueno, ese es el... Bueno, lo de siempre. Para iniciar, como nos vuelven a pedir, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, definición, es un síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que tienen varias causas o las causas son varias enfermedades. Si nosotros tenemos en este círculo amarillo al SIRS, vemos que el SIRS, que genera una respuesta inflamatoria sistémica, se convierte en un síndrome porque las causas son justamente el traumatismo, la broncoaspiración, las quemaduras, el politraumatismo y por supuesto la infección que tenemos en el otro círculo. Esto es una definición que surge en el año 2000, 2001 y está muy bien graficado en la primera hoja del libro de Michans, que ya está un poco, el Michans de patología quirúrgica era nuestro libro de texto básico, pero lamentablemente ya tiene más de 10 años la reimpresión que fue en el 2008, entonces por eso les recomendaba ese libro, pero el libro oficial de la cátedra es el Schwartz, que a su vez también está un poco atrasadillo porque es del año 2015. Posiblemente este año tendremos la nueva edición en castellano, la edición en inglés ya está. Entonces, sepsis está dentro de un concepto de SIRS, esto es del año 2001, pero igual, cuando nosotros habíamos hablado de inflamación, nosotros teníamos que la inflamación tiene una respuesta local y luego cuando esa respuesta local se expande a todo el organismo, se genera esto que se llama respuesta inflamatoria sistémica, que es la respuesta del huésped, que es la respuesta del paciente. Y esta respuesta puede ocasionar daño, realmente es para una situación de defensa, primero local y luego sistémica para todo el organismo, para poder combatir a la injuria, a la lesión. Bueno, síndrome está claro, ¿verdad? Síndrome, conjunto de signos y síntomas causado por varias enfermedades, en este caso el traumatismo, la broncoaspiración, las quemaduras, el politraumatismo. Y cuando el SIRS está causado por una infección, tenemos la sepsis. Bueno, eso es un concepto que ya está mejorado, pero aunque esté mejorado, la infección sigue causando una respuesta inflamatoria sistémica. Para poder diagnosticar este síndrome, en medicina, todos los conocimientos que vamos adquiriendo, incluyendo patología quirúrgica, pero la base fundamental, la anatomía, la histología, que es la anatomía microscópica, la fisiología, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, y luego lo que está mal en anatomía patológica, la patología quirúrgica, que es el estudio de estas enfermedades que son del resorte del tratamiento quirúrgico. Nosotros lo fundamental es o lo esencial es el buen diagnóstico. Y para tener un buen diagnóstico, primero clínico, a través de la historia clínica, la anamnesis y el examen físico, y luego
ayudado por los medios auxiliares del diagnóstico, como el laboratorio y los estudios en imágenes, lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico clínico, ¿eh? Entonces el SIRS se fijaron unos parámetros y estos parámetros son la frecuencia respiratoria, más de 20 respiraciones por minuto, se considera taquipnea, 90 pulsaciones por minuto se considera taquicardia y tenemos otro signo clínico que es la fiebre, que lo clasificamos 38 grados para arriba, o la hipotermia 36,5 grados para abajo. Y el cuarto criterio o el cuarto signo sería la leucocitosis. De 10.000, los nuevos textos o los más cercanos al 2015 dicen 12.000 glóbulos blancos. Para arriba, neutrofilia absoluta, más de 6.500 neutrófilos, porque el 65% de los leucos o de los glóbulos blancos son los neutrófilos, que son los glóbulos blancos de fase aguda, o leucopenia, o sea, si no es leucocitosis, leucopenia. Y a veces leucopenia 4.000 para abajo, 4.000 glóbulos blancos para abajo. Y a veces cuando están normales estos leucocitos, estos glóbulos blancos, es la desviación a la izquierda de la fórmula de los neutrófilos. Es decir, si tenemos 10.000 glóbulos blancos y el paciente está presentando taquicardia, taquipnea y no está normotérmico, no hay fiebre ni hipotermia y ha sufrido un politraumatismo o está con un forúnculo que inicia esta taquicardia y esta taquipnea, es decir, que ese forúnculo, ese proceso inflamatorio infeccioso localizado en el folículo piloso, está generando esa respuesta inflamatoria. Eso está sobrepasando los límites del forúnculo y se está expandiendo a todo el organismo. Entonces, en ese momento, nosotros podemos pensar con toda autoridad que está generándose lo que llamamos sepsis. Antiguamente, antes del 2001, la sepsis no era más que la presencia permanente de gérmenes en la sangre. Es decir, que si tomábamos un cultivo en presencia de taquicardia, taquipnea, un hemocultivo, íbamos a poder cultivar, luego de 48 horas, identificar al germen que estaba circulando en el torrente sanguíneo. Eso fue modificándose hasta llegar a este concepto de respuesta inflamatoria sistémica. Y decía de los glóbulos blancos, que a veces los glóbulos blancos están en 10.000, pero los neutrófilos están 80, 90%. Quiere decir que hay más de 6.500 neutrófilos. De 10.000, si están 80%, hay 8.000 neutrófilos. Entonces es una desviación a la izquierda. Otra forma es que los neutrófilos, que son células que tienen un núcleo con, digamos, varios fragmentos, se conviertan en neutrófilos en banda, es decir, neutrófilos inmaduros. Entonces, 10% de neutrófilos, aunque no aumente el número total, no supere estos 6.500 blancos, estos 6.500 neutrófilos, ya nos pueden dar también una idea de que hay una respuesta. Entonces, ¿con cuántos signos hacíamos diagnóstico o hacemos diagnóstico de SIRS, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Con 2. Es decir, el paciente está taquicárdico y taquipneico, respira 20 veces más, más de 20 respiraciones por minuto, o tiene más de 90 latidos por minuto, y es un paciente que está haciendo una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el cuadro que genera esto posiblemente requiera de una atención o requiere de una atención rápida y precisa, internación, hidratación. Si está causado por una infección, estamos ante una sepsis, tratamiento antibiótico y tratamiento del foco séptico que genera, en el caso de un forúnculo, el drenaje de ese foco séptico con anestesia local. Bueno,
Después de este concepto del 2001, hay una serie de nuevas modificaciones que no son nuevas, en el 2016, y entra lo de SOFA, o de sofá, mejor dicho. Yo digo SOFA, pero es sofá. Y dentro de eso, para definir sepsis, ya se utiliza otro tipo de definición, y sobre todo para hacer diagnóstico de sepsis utilizamos los criterios de QI-SOFA o de pequeño sofá. Esto lo voy a pasar. Yo creo que... Y bueno, entonces, antes del 2001 o para el 2001, sepsis para nosotros, que era la presencia de gérmenes en forma permanente en el torrente circulatorio, causando taquicardia, taquipnea, fiebre, inclusive repercusión hemodinámica, es decir, hipotensión, era sepsis. Después, en el 2001, era respuesta inflamatoria sistémica, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde se sospecha una infección. Ni siquiera había que comprobar la infección, sino uno sospecha que hay infección. Y luego, entonces, viene en el 2016 la nueva definición, que es disfunción orgánica de un órgano o de dos órganos causada por una infección, que también incluye simplemente la sospecha. Y el shock séptico, ya no hay este intermedio de sepsis severa y para ir a evolucionar al shock séptico. Directamente, después de la sepsis, ya viene el shock séptico, donde hay repercusión hemodinámica, hay hipotensión, hay una hipoperfusión tisular. Es decir, no llega suficiente oxígeno a través de los glóbulos rojos en el torrente circulatorio a la periferia, a los tejidos. Y entonces se presenta el shock. Los síntomas y los signos del shock son piel fría, pálida por la vasoconstricción periférica. Es un mecanismo de defensa también del organismo que produce una vasoconstricción periférica. ¿Por qué? Porque tiene que seguir con una perfusión adecuada a órganos vitales como el corazón. Entonces, si hay frialdad, palidez periférica en las manos, en los pies, el paciente está taquicárdico porque necesita aumentar su frecuencia para aumentar el débito, el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia respiratoria por la necesidad de que se difunda mayor cantidad de oxígeno a la sangre que sintió. Entonces, tenemos taquicardia, taquipnea. ¿Y dónde está la fiebre, doctor? Bueno, la fiebre en la parte de la sepsis. Por eso es que la sepsis tiene como, en el CIR tenía como definición hipotermia e hipertermia. Bien clara, 38 para arriba, hipotermia 36,5 para abajo. ¿Por qué lo que es tan importante esto? Y porque nosotros podemos hacer el diagnóstico del SIRS, aunque ya no nos sirva SIRS más infección igual a sepsis, controlando los signos vitales, que es lo primero en el examen físico del paciente. Realmente lo primero es el examen del aspecto general del enfermo. Nosotros vemos cómo ingresa el paciente caminando en camilla, en silla de ruedas, consciente, lúcido, eutrófico, normosómico o hipotrófico, obeso. Nosotros ya lo vemos al paciente y luego le tomamos los signos vitales. Entonces, la respuesta inflamatoria sistémica la podemos hacer, ese diagnóstico de síndrome ya lo podemos hacer de acuerdo a lo que le trae. Si es un politraumatismo, hay un foco infeccioso como una apendicitis aguda, dolor abdominal, o hay un foco infeccioso en el pulmón. La neumonía, yo les dije, la neumonía de la comunidad, que es la infección del tejido pulmonar, es la causa infecciosa bacteriana de mayor mortalidad
a nivel mundial. Entonces ustedes tienen que saber sobre neumonía. ¿Cuál es la infección más frecuente del ser humano? Y la infección urinaria, sobre todo en las mujeres y pasados los 40 años en el hombre, sin dejar de lado las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, que yo tengo que estudiar es infección urinaria. Ahora, nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestra población de pacientes que son diabéticos, que saben que son diabéticos o que no saben. De todas maneras, una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes agudas es la infección urinaria. Y esto puede comprometer vitalmente que el paciente fallezca. Entonces, hay que estudiar sobre infección urinaria, hay que estudiar sobre neumonía, que es la más mortal de las infecciones bacterianas. Entonces, sepsis hoy se define ya no SIRS más infección, se define como una disfunción orgánica causada por una infección. Y el shock séptico es hipoperfusión tisular, que como dije, manos y pies fríos, taquicardia, taquipnea, alteración del sensorio. El paciente que está entrando en un shock, en un choque, la perfusión cerebral de la corteza cerebral va disminuyendo, entonces el paciente altera su sensorio. El paciente se va durmiendo, significa eso. Entonces, lo mismo pasa con la perfusión renal. La perfusión renal tiene un límite, que es una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Si eso se mantiene, el riñón va a filtrar, es la presión de filtración glomerular. Entonces, el paciente que en shock va a tener no solo la piel fría, la taquicardia, la taquipnea, la alteración del sensorio, sino también no va a orinar. Oligoanuria. ¿Cómo definimos la oligoanuria? ¿Cómo se mide? Y hoy sabemos que es 0,5 a 1 cc kilopeso hora lo que debe orinar un paciente. Por supuesto que lo vamos a poder medir por hora si le colocamos una sonda vesical. Por eso todos los pacientes con sepsis, los pacientes que tienen una peritonitis, una oclusión intestinal, un paciente con pancreatitis aguda grave, un paciente con infarto agudo de mesenterio, son pacientes graves. Y los pacientes graves deben tener 3 tubos: la hidratación parenteral, la sonda vesical para medir la diuresis y posiblemente la sonda nasogástrica para descomprimir el tubo digestivo. Entonces, vamos a saber un poco más de esta hipoperfusión tisular si nosotros hacemos clínica y luego lo invadimos al paciente. Bueno, como sepsis es una disfunción orgánica causada por una infección en el pequeño sofá o cubisofa, vemos que hay 3 criterios clínicos. Esto lo hicieron los investigadores para poder hacer los estudios multicéntricos, aunque sean retrospectivos. Y nosotros lo podemos hacer prospectivos, es decir, de aquí en adelante. Entonces pusieron 3 criterios clínicos. Consideran hipotensión sistólica, 100 milímetros o menos. Es decir, un paciente que tiene taquicardia, taquipnea y el paciente tiene una presión arterial sistólica, ¿cuál es el primer signo vital? El primer signo de vida que nosotros podemos medir cuando accedemos al paciente que entra por la urgencia. Le tomamos la presión arterial y le tomamos el pulso y le medimos la frecuencia respiratoria. Pero lo primero es la presión arterial. Entonces, ese paciente que tiene 100 para abajo ya tiene un signo positivo para sepsis si suponemos que él está viniendo con una infección, ya sea una infección urinaria, una neumonía o una apendicitis aguda. El paciente que consulta por dolor en fosa ilíaca derecha, pero al examinarle encontramos que tiene un abdomen en tabla,
le duele todo el abdomen y el dolor se inició en la boca del estómago, la epigastralgia de Rowe. Entonces asumimos que eso está haciendo una peritonitis y el paciente está taquicárdico, taquipneico, está febril y su sistólica es 100 para abajo, el paciente está en sepsis. O sea, suponemos con el examen físico que inició la apendicitis aguda, se perforó, hizo una peritonitis, pero le está llevando a una sepsis y eso es un cuadro mucho más grave. Entonces, el siguiente criterio es el estatus mental, que se mide con el Glasgow. 13 puntos de 15 ya puntúa para sepsis. Y en el tercer criterio es la taquipnea. Y acá una precisión. En el SIRS era 20 respiraciones para arriba. Acá es 22 respiraciones por minuto para arriba. Con 2 de 3 criterios, esto es mucho más sencillo, nosotros hacemos diagnóstico de sepsis. Pero aún así la sepsis sigue provocando una respuesta inflamatoria sistémica, aunque ya el SIRS más infección no defina la sepsis. Entonces, y para entrar en lo que se llama el shock séptico, tenemos estos criterios. Si le agregamos a estos 2 de 3 criterios de sepsis, le agregamos hipotensión persistente. Al paciente que está en sepsis y en shock séptico, yo les dije, el paciente tiene pies, manos frías, miembros superiores, miembros inferiores fríos, pálidos, tiene taquipnea, taquicardia, e inmediatamente nosotros le medimos la presión y encontramos que tiene 90 de sistólica, 90 milímetros de sistólica, que está obnubilado, puede ser 13/15 del Glasgow, y tiene 32, 40 respiraciones por minuto. Lo primero que hacemos es el manejo de un paciente grave, que generalmente es instalarle una vía venosa periférica, administrarle cristaloides, un suero fisiológico, y esperamos ver la respuesta. Esa respuesta se lo ve en minutos, en 1 hora, en 2 horas. No responde el paciente y ahí se le instalan lo que se conocen como drogas inotrópicas, drogas vasopresoras como la noradrenalina, la dopamina. Y si con el aporte de líquidos cristaloides no se puede elevar esa presión de 90 o de 100 milímetros de mercurio, no se puede despertar al paciente que está obnubilado, no se puede hacer que ese paciente orine 0,5 a 1 cc kilopeso hora, entonces la cosa está mucho más grave. El cuadro clínico de este paciente está mucho más grave. Por eso acá dice hipotensión persistente que requiere inotrópicos o drogas vasopresoras para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? De corte, y esto es un criterio de corte porque a partir de esto para abajo el paciente ya no orina y probablemente este paciente está entrando en un coma profundo. Otro criterio es la medición del lactato sérico más de 18 miligramos por decilitro. Y acá hay que recordar un poquitito lo que es la glicólisis o la glucólisis, el proceso que hay entre la célula y su medio. La célula toma la glucosa que lo lleva hacia el interior, hacia el espacio intracelular, por un transporte activo. Y esa glucosa comienza a procesarse en presencia de oxígeno, libera 3 ATP, 3 moléculas de energía, adenosín trifosfato. Si hay oxígeno,
la célula no sufre la falta de aporte de oxígeno que hay en el shock séptico o en el shock. Entonces, esa célula puede ingresar ese producto de la glucólisis, que es el piruvato, al interior de la mitocondria para producir más energía a través del ciclo de Krebs. Ahora, si no hay oxígeno porque están en un shock, es un shock séptico, entonces ese piruvato se transforma en lactato. Y al final ese lactato intracelular se intercambia con lo que hay por fuera de la célula. Y ahí es donde tenemos el lactato sérico. Podemos medir, indirectamente sabemos que cuando se produce una acidosis láctica, cuando aumenta este lactato sérico, evidentemente el paciente está sufriendo una hipoxemia, bajo nivel de oxígeno en sangre, e hipoxia tisular, es decir, en los tejidos, en todos los tejidos. Hoy, para hacer diagnóstico de shock séptico, no se necesita recabar solamente los datos de piel fría, de hipotensión, de taquicardia, taquipnea. Nos dan dos criterios muy bien medibles, como la hipotensión que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, o lactato sérico. Uno de ellos, estando presente, hace el diagnóstico de shock séptico. Entonces, para eso sirve estos criterios, y esto debemos conocer. Esto es aplicable a medicina interna, y probablemente los internistas van a desarrollar esto mucho más que yo, pero para mí esto es lo básico, lo esencial para hacer un diagnóstico. Bueno, en cirugía nosotros tenemos que valorar la flora cutánea. Nosotros sabemos que en el folículo piloso, en el vello que tenemos en el antebrazo, en todas las partes del cuerpo, hay gérmenes. Esos gérmenes fundamentalmente son cocos aerobios gram positivos, como los estafilococos aureus y los estreptococos piógenes. Si había una prueba que se hacía, ¿verdad? En el siglo XIX, se metía el dedo en la nariz. Hay que recordar que hay individuos donde la presencia de estafilococos aureus es muy importante en las fosas nasales. La mayoría tenemos como reservorio de los estafilococos las fosas nasales. Y había una prueba, ¿verdad? Se metía el dedo uno en la nariz, que es algo frecuente que yo lo hago, no digo que lo hacen ustedes, y luego se rascaban el dorso del antebrazo. Y pasado unas 24, 48 horas aparecían con las uñas una abrasión a la piel. Hay que recordar que la queratina del epitelio es lo que nos hace impermeables y nos brinda una protección contra estas bacterias que normalmente habitan estos folículos pilosos y la piel. Entonces, esa era una prueba para ver si uno tenía estos estafilococos aureus en este lugar, como las fosas nasales. Es más, antiguamente en el Memorial de Nueva York, un hospital muy famoso en el siglo pasado, se sometía a los que iban a hacer cirugía a un hisopado nasal para verificar si cultivaban o no estafilococo. Esa persona era preantibiótica y probablemente no podía hacer cirugía o le negaban el acceso a la residencia de cirugía. Bueno, totalmente discriminativo, pero era una prueba interesante y hicieron un estudio a partir de eso. Entonces, nosotros tenemos patógenos comunes en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, como los cocos que son aerobios gram positivos, estafilococo, streptococo. En las regiones que tienen que ver con los genitales,
sobre todo cerca del ano, en el periné, tenemos los bacilos gram negativos aerobios, como la Escherichia coli, el Haemophilus, la Klebsiella, Proteus. Bueno, estos ya se sabe también su masa, es decir, por cada gramo de materia fecal se calcula que ese gramo de materia fecal tiene 10 a la